toda la carrera era sendero. Salgo de los avituallamientos más cansado de lo que entro. La tía empieza a subir, pam, pam, pam. Adelantando a gente en su vida. Lo mejor que he visto y he hecho mi experiencia deportiva. ¡De fiesta! El tío es un ciclista de avituallamiento. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Bienvenido a Imparables. Muchas gracias. Arturo, mira el equipo, ¿te das cuenta? Que da una sensación como de poderío, ¿eh? Yo me siento más ciclista. Que además lo hemos clavado, ¿eh? Porque fíjate, el color que hemos escogido es que es el color oficial de la carrera. Que no es casualidad, ¿sabes por qué tenemos este color? Porque hemos cogido textiles de los mercados sudafricanos, la especie amarillo-naranja. ¿En serio? Y el gris son colores de Sudáfrica como de sentirlos dentro, ¿sabes? Cuando dices gris, ¿te refieres a esto? Yo no. Bueno, a mí no me hables de colores. Pero es que lo más fuerte es que yo llevo el tanga, lo llevo igual. ¿Igual? Igual, el mismo. Puñetero. El mismo colorcito. Lo que es un artista, qué grande eres. O-R-T, my partner. Hi. Hello. Hi. It's my first time. Oh, it's your first time. Yes, I'm very excited. I'm very excited. Very nervous. ¿Qué hay que hacer? Thank you. ¿Qué es? ¿Qué es? Thank you. Bye. Categoría ballena. ¿Tú sabes la de tiempo que llevo esperando con una carrera? Que hay una categoría para nosotros. Claro, hombre. Vamos a ver si Pero- nos admiten. We just realized that there is a category maybe that we can, you know, it's perfect for us. Unusual. Like 90. Sur only 77, don't qualify. ¿No? Yo engaño, ¿eh? Yo engaño, ¿eh? Look, look. Aquí lo petamos. Over how many kilos? 90 and 90. above. 90 and above. Yeah. For each. So each couple is 180 kilos per couple. I can tell you one thing. Next year, we're coming back. Yeah. We'll make it. You can come. After the Christmas. Maybe. Okay. Bueno, Arturo, tú sabes que estamos en Balducci, que es nuestro punto de encuentro para los imparables. En Sudáfrica tenemos nuestro Hall of Fame, o sea, el muro de la fama. Qué maravilla. Y que según cómo lo hagas, igual acabas ganándote tu rincón. Sería... Fíjate que una aquí pasada. tenemos, por ejemplo, Hermida, que aquí es Sí, hombre. Dios, y Purito, que es Dios aquí y en todos lados también. claro. O sea, Joseph Arram, que ha sido pionero y ha sido imparable también. Y fíjate, Tommy Miser, 2 veces, ahora campeón del mundo este mismo año en cross country y downhill, o sea,
eso, los mejores. Los mejores. Tenemos Santi Millán, Otro. que es muy majo. Que es muy gracioso. Es muy gracioso, bueno. Y luego, fíjate que puedes llegar pues como para estar como yo, que estoy aquí también. Qué ¿no? lujazo. ¿Te das cuenta? Me gusta ¿Te mucho. hace ilusión o no? Mucho. Pero una cosa, Carlos, es que esto que te he visto yo poner los cuadros, que los has puesto tú, que los has sacado en una bolsa. Bueno, este lo he puesto yo un poco por completar, porque estaba un poco desparejo esto. Claro. Pero bueno, este me lo llevo hasta que me lo gane yo también Vale. contigo en la Wine to Wheels. Venga. Que podemos estar aquí, tío, que sí. Están Te en las digo yo. estanterías de aquí, del Becciolucci. Del Becciolucci, del Balducci. Ya no sé cómo se dice, es igual. Pero vamos a por ello, ¿no? Eso es la intención. Venga, va. Venga. A ver, Arturo, ¿tú carreras por etapas has hecho o no? ¿Y no sé ir en bici? ¿Cómo que no sabes ir en bici? No, yo monto en bici, pero soy un poquito dominguero. Entonces esto para mí es como, pues como uno que hace pachangas y se lo llevan al Nou Camp a jugar con Messi. 3 días seguidos no he corrido nunca. O sea, nunca una carrera por etapas. Estoy un poquito con el culete apretado. Sí, la cosa es el primer día no emocionarte y no salir a tope. No venirte arriba, ¿no? Exacto, porque el primer día te emocionas, todo el mundo ahí, y luego ya el segundo... Pero en realidad mola estar unos días en que es como si tuvieras 12 años, Sí, que sí, solamente sí, te sí. has de ocupar de ti. Totalmente. Es decir, pedalear, comer, descansar y volver a pedalear, comer y descansar. Claro, y luego mola mucho cuando acabas las etapas ir al hotel, ¿no? Dormir, darte una ducha, ¿no? Mola mucho cuando lo tienes, que no es el caso, no lo hay. Es que dormimos en tiendas de campaña, en lo que sería en un prado. Así. Tienes que tener en cuenta, Arturo, que la segunda etapa empieza en cuanto cruzas la meta de la primera etapa. Del primer día, ¿no? Ahí empieza ya el proceso de recuperación. Ventana metabólica, comer, descansar, patas para arriba. Aquí cada uno ha de saber quién es. O sea, ellos dos pueden arriesgar y pueden ir más al límite y tal, por experiencia lo pueden hacer. Ellos dos tienen la faena de adaptarse, ¿no? Porque son súper diferentes como ciclistas, vosotros no tenéis nada que ver uno Somos con el otro. opuestos. ¿No? Y tú y yo somos, digamos, un talento a descubrir. Diamantes en bruto. Total. Jóvenes promesas. Jóvenes promesas. Sí, sí. Confía en mí. Ahí vamos, yo totalmente ahí. ¿Sabes qué pasa? Que puede ser que haya espectadores del programa que tú presentas que estén esperando el momento No me metas más presión. de verte caer. Porque Claro. como tú ves caer a mucha Claro, gente a diario, pues claro, el momento que el sendero se haga estrecho, puede ser que acabes en el suelo. Muy bien, ahora caigo yo. Vale. Nosotros hemos venido un par de veces a hacer la Cape Epic, que es más o menos el mismo territorio, pero las etapas son muy diferentes y en lugar de 3 son 8 etapas. Y más largas, son de 100 y Mucho más pico, largas, mucho más 100, desnivel. 140 kilómetros y 8 días seguidos. Eso, o sea, es morir. Lo que es Cape Epic y lo que es Wine to Wales, pues hay diferencia. En cuanto a kilómetros, desnivel y Ya. días de etapa. Yo creo que ya, Ya le los nombres, ¿no? Épico y aquí vino y ballenas. Ya, yo creo que es la mía, es la mía. Has escogido bien la carrera. Vino y ballenas, ¿qué puede salir mal? Salud. Welcome to Gideon, welcome to the Western Cape, welcome to stage 1 of the FME Wines to Wales. Your first time here and I want to say, please come back, I love you with my whole heart already. Welcome to the Western Cape and the FME Wines to Wales. Imparables in the house! pensar que somos unos patanes, pero nadie lo sabe. O sea, como si fuéramos a tope, ¿vale? Que nadie nos conoce. Vale, vamos a aprovechar el factor sorpresa. Podíamos salir desde las 7 a las 8 en distintos grupos y nosotros estábamos al grupo de las 8 y 10, que era una hora espectacular para desayunar, levantarte con calma. Pero ¿qué pasó? Que Gerson y Dani vieron que si salíamos tan tarde igual encontraban tapones, no sé qué, y dijeron, no, vamos a salir más adelante. A las 5 de la mañana ha sonado el despertador. No hay marcha atrás, ya no puedo salir. I'm very excited, muy emocionado por la carrera. Gerson ha salido como un cohete. ¡Salimos! ¡Salí la primera etapa! ¡Yuhu! ¡Dale, imparable!
delante del grupo, para no perder ritmo y tal, pero es que ha sido ¡pum! Cuando llevábamos 500 metros, miro atrás, no hay nadie. El corazón no me subía, gripado, con total. Pero esto era lo que te gustaba a ti, ¿no? Me lo he pasado muy bien, la verdad es que ha sido muy divertida. Ellos que tienen más experiencia hablan de eso, de etapa muy disfrutona, muy divertida, flipado con los paisajes, los contrastes, lo verde que estaba todo. Ha sido como pasar por 5 Sudáfricas diferentes en una misma etapa. Te lo voy a resumir con una onomatopeya, mira. Yo esperaba que iba a ser una etapa como de ascensos muy duros y pista y tal, y al final ha sido una etapa muy fluida, con senderos muy limpios, rápidos. Ya es pura selva. Esa subida que había de piedras y era así como subida bastante empinada y con mucha piedra suelta. Eso que o vas rápido o no lo subes. 15% de pendiente ahora mismo y ya vemos ahí adelante a participantes que se están bajando. Lo que te ha hecho ilusión Mucha. ha sido subirlo o Entero. subirlo porque había como 10 equipos andando delante y has podido pasarlos. Bueno, esas cosas, ¿no? Un poco. En las pelis de ficción están los vampiros, en las carreras de mountain bike están los chuparruedas. 10 kilómetros ahí cogidos los cabrones. No dan un relevo y luego encima se quieren colar cuando viene un sendero. Ya hemos aprendido la lección. Bueno, aquí empieza la zona de porteo obligatorio, que es una zona protegida. Para. Que te descalifican, loco, que vas todo lanzado. Y aquí no puedes pedalear, te has de bajar de la bici, cargarla, tal que así, y montaña arriba. Menuda broma, el tramo de porteo obligatorio. Aunque con la tontería, pues ya hemos adelantado a 3 o 4 africanos más. La parte de porteo era como muy histórica, pero realmente era una penuria. O sea, este sendero se ve que hace 200 años pasaban por allí con bueyes, llevando como vagonetas con los materiales y tal para pasar la montaña. Desde Sudáfrica que lo vas a pasar bien. Muchas gracias. Hey, I like your bike. You like my bike? Yeah. ¿Habéis visto qué bien? Les gusta el avión. Bueno, cuando he llegado arriba he intentado ir a ayudarla un poquito, pero digo, pero ¿qué es esto, no? ¿Cómo vas tan lenta si pesa tan poco? Pero esto, a ver, no puede ser que sea una bicicleta de las normales. Está ya ese. Me ha venido bien, he descansado el culo un poco, así que seguimos. Pero luego, ¿qué ha pasado? Que ha llegado la bajada y mira que era de pista, que yo pensaba que no iba tan mal. Pero ¡bum! Ya nos han pasado todos los todo el medio campo. Creo que no bajábamos mal, pero tú eres prudente por el tema de las caídas. Me ha tocado hacer un poco de psicólogo. Ha hecho un poco de terapia, en plan, Raquel, disfruta. Exacto, disfruta, tranquila, a tu ritmo. A mí me ha sorprendido mucho Arturo porque creo que ha salido como así como atento a ver de qué iba, si no íbamos a sufrir más o sufrir menos. Brutal. Pero la que ha visto que podía y que podía bien, le ha salido la vena competitiva
Iba pues dándolo todo por un lado y los senderos ibas muy rápido, ibas muy bien. Yo te he visto manejando la bici con mucha soltura, súper bien, lo has rodado todo y tal. Y los avituallamientos como intentando minar la moral del contrario. La clásica táctica del papagayo. Me ponía a bailar y le movía el culete. Entonces, claro, la gente decía, pero ¿cómo es posible este tío? Como si estoy hecho polvo yo, este tío cómo puede estar aquí bailando? Entonces se picaban, iba más rápido, se desfogaban. Ha salido del avituallamiento de espaldas, haciendo movimientos de cadera, así como una cosa que... Claro, la gente descolocada, hasta los de la organización, diciendo, no estamos preparados para esto. Es una situación curiosa porque Dani está empezando la temporada ahora y yo la estoy acabando. Pero es que en ese trayecto nos encontramos más o menos en un punto muy parecido. Sí, sí. Tenemos claro que somos amateurs, llegamos hasta donde podemos a nivel físico, pero nos gusta combatir, nos gusta ir ahí al barro. Y eso sí, de forma elegante, siempre pidiendo permiso para pasar. Saludando. Hi, sorry, apologize, please pass. Gerson está allá atrás discutiendo con unos sudafricanos porque nos han hecho una cosa un poquito fea. Y es que han aprovechado el momento de sacar la cámara del bolsillo para adelantarnos en meta. Me ha pedido disculpas. El puñetero cambiaba de táctica en cada avituallamiento, o sea, los descolocaba con un truco nuevo. Sí, luego me dio a la canción romántica. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo. Vuela por el mundo. Me gustan las carreras, sobre todo en Sudáfrica. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno, jefe. Para ti, Bertín. Me ha tocado ir haciendo un poco... Ya, pobre. Psicológicamente, como pasar de tensión en las subidas, de que me dejo las piernas, a tranquilamente en las bajadas, de ir allí como, bueno, qué bien el sendero, qué bien puedo hacer esto, mira cómo cojo la curva. Esta carrera justamente he disfrutado mucho porque eran senderos muy, muy limpios y realmente he tenido que bajar de la bici en contadas ocasiones. Se podía hacer todo súper bien en bici. Así que nada, mañana más. Mañana más. Arturo, ¿qué se le da mejor? Si es de un llaneador tipo Santi o si es un tío de descenso que yo en la Pilgrim ya vi que bajaba muy inconsciente, o igual resulta que es un escalador nato. Y no, el tío es un ciclista de avituallamiento. O sea, es el momento en el que brilla y te digo en serio. Qué tristeza. No, pero oye, ahí tú ¿Y lo cómo me petas. tomo las cervezas al acabar? ¡Oh! Primera etapa. ¡Sí! Una pasada, tío. Ha sido una pasada. Hostia, ya tengo un calambre. Bueno, pues ya está. Una vez la bici entregada, hemos comido. Por la ventana. La ventana metabólica. La metabólica. Claro. Que estoy aprendiendo de cosas, madre mía. Y ahora es cuestión de recoger las maletas, ir a buscar nuestra tienda y rápido ducha. Cojamos las mochilas y te lo enseño. Que Venga. verás, te va a encantar. Wow. ¿Encuentras la tuya o qué? No. Me preparo la mochila. No traigas, ¿Qué es esto, un aeropuerto? Bueno, pues vamos para el campamento, vamos a buscar nuestra tienda. Sí, muy bien. Pero hay que buscar el nuestro. ¿Este que no ha superado la prueba? No, este se ha quedado aquí, pero vamos. Nosotros somos el 255. Muy bien. Aquí la zona de apartamentos.
255. 254. Esta es para ti y esta es para mí. Oye, mira qué pisito. Tiene muchas posibilidades. Uy, y tiene una luz. Bueno, yo esta es que te entiendo de campaña he dormido una o ninguna. Muchas gracias, Carlos. ¿Que estás contento? Muchas gracias. Ahora entiendes por qué no te comenté nada de esto, ¿no? A ver, después de cuántos kilómetros, 65 kilómetros. Sí que mejor que una tienda de campaña con este para descansar. Mira qué cosita más buena, Si no tuvieras maletas sería la hostia. Bueno, he cogido una de uno que no sé, a ver qué me encuentro. Pues venga. Bueno, pillamos toallita y a la ducha. Y a la ducha, venga. Ahí también vas a venir, bribón. Lo mejor del día. Ahora mismo las sensaciones son como cuando tenía 5 años y vi por primera vez Jurassic Park, aquí sentados en el jeep, esperando a ver algo gigante en medio de este paraje. Incluso con banda sonora, imagínate. So there's 3 rules. Keep the hand on the cable at all times. Never put the hands in front. And as you get to the receiving side, everybody is good with it. Yes. Espero que esto no sea imparable. ¡Pero ánimo! Esto va rápido, Birds are sleeping, but this lady, she's making too much noise. ¡Qué emoción! Ready to go. Que me he quedado aquí. Y ahora no tiene que ir a la rescate. ¡Wow! Cada vez mejor, ¿eh? Espérate, que no sé si estoy pisando suelo todavía. She's the crazy one for today. I cannot hear nothing because of her screaming. But every time it comes to me, the legs are open. ¿También? The open legs is not good? Too much wind going down there. Mucho viento en los huevos, claro. Estoy muy contento en realidad porque he superado una prueba y he disimulado con la tontería, los chascarrillos. En realidad la primera tirolina estaba aquí, porque tengo vértigo y lo he superado y me reconforta. ¡No! Oye, por favor. ¡Cabrones! Be careful, be careful. ¡Ah! ¡Tira, tira! Mucho cabroncete aquí, ¿eh? Vente a Sudáfrica y lo vamos a pasar bien. El reto es saber quién chilla más fuerte en el próximo cable. Venga, va. Tengo que gritar muy fuerte porque quiero ganar el concurso de gritos. ¡Let's go! Tiene cuerpo, pero no creo que haya llegado realmente a una intensidad insuperable. Pero casi que me ha parecido un grito de pánico. Yo creo que es una competición que tengo que asumir que no voy a poder ganar. ¡Hakuna Matata! El tono tengo claro que gana ella, pero el volumen también. Tal como ha quedado la cosa, atención, porque la etapa de mañana, tú afónico y tú subidita como vas. Bueno, aquí lo que ha quedado claro es que como pareja los más compenetrados somos los dos, que hemos los dos igual de acojonados. Exacto. Hemos empezado mal el día. Raquel iba tarde, a mí me ha tocado hacer de todo para que llegásemos los últimos al cajón. Nada que objetar. Me he levantado a las 5:30 casi, que es pronto pero es tarde.
Hombre, 5:30 para desayunar, vestirse, ir a buscar la bici y estar 15 minutos antes de la salida para poder filmar la salida con las cámaras. Es que antes me Tú verás. parecía inhumano. Estamos exactamente a 1 minuto y medio de la salida y aquí, pues con la calma. Tranquilo, que ya vamos. Ayer Gerson salió disparado en la salida y yo esperaba hoy a lo mejor una reacción similar y he salido yo disparado. Él se ha quedado atrás, yo me he ido con el grupo delantero. Estaba sorprendido de lo bien que estaba al ser un segundo día. Insisto, recordar que soy un principiante, que esto no lo he hecho nunca. Cuando hemos salido y digo, usted se ha vuelto loco, ha empezado a subir. Adelantando a gente en subida. Sí, de repente me he visto ahí. Pass, please, to the right. Oh, es que eso ha sido, digo, yo ya estaría. Y al final, obviamente, he tenido que esperar. Para cuando ha llegado ya nos ha comido el grupo segundo, el tercero más o menos. Ahí hemos tenido un poco una falta de entendimiento, de comunicación entre los dos y ha conllevado en eso, ¿no? En que los otros han olido y han dicho, estos tíos no se están entendiendo, vayamos por en medio. Después de la primera subida, que era un poco larguita, ya toda la carrera era sendero. Pero muy bonito. Lo mejor que he visto y he hecho mi experiencia deportiva. El hormigón Garden ahora mismo, Cada uno Tenían tenía nombre, nombres. que era muy curioso. Cobra, En Mamba, sí. Sign of Silence. Yo nunca en mi vida había visto tantos single tracks seguidos, todos peraltados. Cuando había un poco de rugosidad te metían maderitas, puentes. Está alucinando, se está tomando los peraltes que ya los últimos la veía subir hasta arriba. Yo me he emocionado ahí, veía las maderitas, ¡ay, maderitas! Con Bike Park no has ido, ¿no? No mucho, la verdad. Bueno, Dani es muy competitivo. Yo soy más conservador. Yo voy a mi ritmo de carrera, que ya me lo conozco muy bien, y digo, va, a este ritmo ya me va bien. Pues todo esto nos ha llevado a tener unos kilómetros de mosqueo entre nosotros, se puede decir. No había comunicación. Y ha pasado un pobre, no sé si alemán, holandés o algo. Estábamos quedando un poco porque se ha puesto delante a 15 metros y cada 3 segundos miraba para atrás. He dicho, oye, can you please stop doing that? ¿Por qué? Me ha echado la bronca y yo le he dicho, bueno, va. Pero más adelante ya les he pedido disculpas a los dos, les he dicho que estaba under stress. Entonces alguien está dando a luz detrás de mí. Está en cuarto. Vamos, ya lo tienes. Venga, ya sale. Alguien por detrás ha tocado la rueda, entonces se te clava la rueda y estás ahí en plena subida así, con bastante pendiente, y ahí me he ido al suelo. How do you see the patient? Look at this. Please. Do you have any drugs for him? Lo bueno es que después del cabreo que ha pillado Gerson con este tío, yo creo que él ha soltado rabia. Yo al final también he reaccionado y digo, oye, vamos a hablar las cosas, vamos a ponernos en plan locomotora y vamos a intentar avanzar todo lo que podamos. Entonces, claro, por supuesto. a partir de ahí, pues ya hemos limado las perezas y otra vez como equipo hacia adelante y hasta que hemos acabado la etapa prácticamente. Es la única persona con la que he hecho una carrera que salgo de los avituallamientos más cansado de lo que entro. Mi despliegue de bailes tontos y así chorras y haciendo el payaso. Pero de repente me he encontrado con un grupo de niños haciendo música local y con un flow y con un rollazo bailando.
eso, verlo en directo ha sido, de verdad, os lo digo, ha sido fantástico. Si los avituallamientos son para descansar, este no ha sido nuestro caso. A lot of kisses. Ni coger agua, ni comer, porque estamos al circo, al cachondeo. ¡Vamos, duro, Arturo! ¡Dale duro! Ah, vale. Había entendido otra cosa. Vamos, imparables, vamos, imparables, vamos, Springbok. Hemos funcionado muy bien como equipo, pues oye, pues ahora voy yo delante, marco el ritmo, ahora me quedo detrás, él iba súper bien, en algún momento incluso lo he perdido de vista. Me gusta mucho el campo y bueno, he ido a hacer ahí unas fotos a unos bichos y me he separado, me he ido un poquito del camino, pero nada más. ¡Arturo! ¡Ven, mira! ¡Bien! ¡Bien! Todo bien. Había como unos trozos de árboles cortaditos que parecían tótems con curvas muy reviradas. Y Dani se ha ido al suelo. ¿Está bien? Pas. Nada, un poco unas rascadas y eso, ahora un poco de hielo en el hombro y mañana a tope otra vez. Y luego al final, en el tramo este que han construido de forma artificial, que era como muy loco, con construcciones de lo que es el equivalente a un palet, pero en modo africano, que es un palet al cubo, con colorcitos, escaleras de metal. Estaba grabando el de la organización y me venía arriba, he sacado mi mejor sonrisa y de repente se me ha ido la rueda delantera. Bueno, ha estado... Está a punto de comerte la valla. Te subías arriba, atravesabas todas las cajas, luego bajabas, pasabas por dentro, volvías a bajar y la verdad es que ha sido muy espectacular. Una cosa, bueno, yo no la había visto en mi vida. En los últimos kilómetros yo te digo, oye, entramos a meta en plan celebrando, brazos arriba, tranquilamente. No nos dejaban. Y escuchamos unos bujes detrás. No pienso dejar que me pasen 7 tíos que van detrás, ¿sabes? Dale, Gerson, dale, que viene. No, por supuesto que no nos van a coger. Así que yo me he puesto a tirar ahí como una locomotora. Hoy era un día muy especial porque era la final de la Copa del Mundo de rugby. Absolutely. Inglaterra contra el equipo nacional Sudáfrica, que aquí son súper fans. Springboks. Han modificado el horario de la etapa y hemos salido a las 6 de la mañana para poder llegar al partido de la final. Podéis recortar 10 kilómetros para asegurarte que estabas aquí a las 11 de la mañana para ver el partido. Nada, habrá que ir a ver el rugby. A partir de media etapa, digamos, se empezaba a estar ya un poco cansada. Brazos, muñecas, piernas, incluso es que, claro, me dolía todo. Si bajas bien, puedes descansar un poquito las piernas, pero tú al ir tensa, pues vas con las piernas flexionadas, que da más seguridad, pero también cansa más. Y al final he llegado que digo, uff, reventada. Regardless, number 2 team, Arnaud, Raquel. Bueno, ocurre, me encuentro a Arturo abrazando a otro tío y las dos bicis ahí una encima de la otra. Digo, Arturo, a ver. No sé si... Sorry, digo, no, si estoy muy bien aquí. Si estoy muy bien aquí.
a poquísimos kilómetros para llegar al final de la segunda etapa y ver la final del rugby. ¡Eh! Con la etapa de ayer, ha habido más hostias. ¿Ah, sí? Muy bonita. De fondo y eso muy bien, lo que pasa es que yo soy muy aficionado al rugby. Hemos cogido el atajo. Otro cambio con respecto a la carrera de ayer es el cambio de estrategia. Con una pegatina con el recorrido de la etapa, pues ha puesto la de ayer. Cada curva era un mundo para nosotros. Parece que es una subida y era una bajada. ¡Hombre, qué alegría! Parece que hay gol en las gaunas. Pues venga, vamos a ver el partido. Vamos. Tanto, macho. Habría que ir haciendo partidos de retas porque como gane Sudáfrica, Bueno, ¿vosotros con quién vais? ¿Con Sudáfrica o con Inglaterra? Yo voy con el Betis. No es Sudáfrica. Sí, Sudáfrica, ¿no? Está un equipo local que no partía como favorito, que las apuestas estaban... También te digo que no me veo celebrando un ensayo de Inglaterra con todos sudafricanos aquí. Queda media parte, Inglaterra está apretando. Se nota en el ambiente que el sudafricano está ya más como yo con la tercera etapa. Que no sé yo. Yo claramente apuesto por Sudáfrica. Yo también, Sudáfrica arriba. Springboks. Si gana Sudáfrica, mañana os traigo todas las bicis aquí a la salida como vuestro esclavo. Vale. Si pierde Sudáfrica, mañana os lavo a todos las bicis. Vale. Yo si gana Sudáfrica, hago una paella para todo el campamento. Es más, lo voy a anunciar para que lo sepan. Si gana Sudáfrica, mañana paella para todos. Ya me he liado. Habrá que hacer la paella. Hello. Excuse me. You know where's the chef, the big one, the master chef? The master. Oh, the master. Yes. El chicote de aquí. Chicote. 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 Parece que están las cocinas por allí. ¿Por aquí esto parece la cocina? Are you looking for the chef? You are the chef? Yes. Me he metido en un pequeño jardín. I introducing myself in a little garden. Yes. Can you help me? Let's go outside. Let's talk there. So tell me. Do you know the paella? The typical Spanish plate? Of course. They told me the only right paella is coming from Valencia. This is the real one. This one, I don't know. I can explain for you because I'm from Valencia. Yeah. Take pen and paper. Yeah? Oh, really? One moment, please. ¿Esto va en serio? Okay, esto es in seriously. It's good chef. This is a good chef, yeah? He's the boss, ¿no? A ver qué vas a decir, ¿no? Claro, claro. Within the ingredients, the very important is chicken and rabbit. Chicken. Rabbit. And vegetables. Bachoqueta is bachoquet. 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 And very important. You mean bachoquet? Bachoquet. Of course. Bachoquet. And garrafón. Garrafón. Garrafón no. O igual sí, para comérsela. After the paella. After the paella, garrafón. No, es garrafón. Y esto que me gusta mucho decirlo, pero ahora la alcachofa. Green one with... artichoke. 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 Pimentón rojo. Paprika. Yes, paprika, yes. Pesco. Pescado, no, never. No mix it, no. Okay. Pollo y gambas. Eso no puede ser. Un poquito de romero. Romero es... Romero, muy bien. Tomato. For the sofrito. And the rice. The rice.
and azafran. Saffron. Saffron. Fry the meat. Okay. Then the vegetables. Yes. Water. Water. For boil. Yes. Half an hour. 30 minutes. The rice. The rice. 50 minutes. 50. My mother say, listen rice. listen to the rice. He's singing. I'm ready. Eh? And that's all. Final touch. Romero. Romero. So I was thinking, you can make the paella. I think I can make the paella, yes. You can make the paella? You give me the right thing, so I think I can make the paella. You can make the paella. Okay, for who? There somos 600 people. 600? Sí. Me? Venga. Venga, Gino. Thank you very much. Eso está chupado. Venga, hasta luego. Bye bye. 600 people. Bueno, hemos empezado el día ajetreado. Buenos días. Hoy no queríamos hacer tarde y entonces hemos intentado madrugar, montar la maleta, bueno, percances varios. Que meterlo todo dentro de la maleta iba a ser imposible. Ayer salí tarde con Arnau porque calculé que lo haría todo súper rápido. A ver, Raquel, A ver, sí, no, Arnau, hoy voy mucho mejor, ¿eh? vas mucho mejor. Yo Voy, estoy voy. desayunado, tengo la bici ¿Cómo tuya que allí. ¿Pero qué haces? No, que me voy al baño y ya te apañas tú porque veo que si no me va a tocar a mí hacerlo. No, Dani, pues tú. Pero a ver, mujer, esto no entra aquí. Es que sí que entró la ida. ¡Mira! Ahora tienes que hacer la etapa en pijama. Ayer tenía las patas cargaditas. Con esto me va a ayudar. Hemos llegado tarde al cajón. Todo el mundo estaba dentro. ¡Mucha suerte! Venga, que no te queda voz, no la gastes. No tienes a la Raquel. Raquel no está. No está todavía, Bueno, ¿no? estoy al lado de su bicicleta esperando a que venga. Que va lento, que está gordo, eso da igual. Por ejemplo, mal, patilla por dentro. No, mal. Y lo peor es Globero. el casco así. Esto, Oh. O la correa. Ah, sí, eso lo aprendí en el primer día. Luego también importante el largo del calcetín. Por aquí, triatletas. ¿Calcetín de lana? Más. Calcetín por aquí, sexy. Ah, oh, yeah. 3, 2, 1, and away you guys, and go, go! Have a beautiful day, guys. Es que no respetan nada. Otra vez tenemos que adelantar. Venga, imparable. Good. Han salido todos y hemos salido otra vez los últimos. Hemos perdido el pelotón nada más empezar. Lo que teníamos comentado era intentar hacer una estrategia que en los primeros 10-15 kilómetros antes del primer sendero pudiésemos coger un grupo delantero para que de alguna manera ir a rebufo. Como podéis ver, nadie por delante. Estamos yo y Raquel y a ver si pillamos al grupo, que se nos han ido ya en la línea de salida. Igual nos viene bien quedarnos aquí, que Sí. estamos entre los dos Cajones pelotones, estamos ¿no? tranquilos. Y así nadie nos molesta, ni por delante ni por detrás. Pero al final hemos decidido Nos que hemos no. motivado. No, sí, al final nos hemos motivado. Esta etapa ya era desde nuestro campamento base hasta la costa, ya para completar el Wine to Wales. Y era la etapa más larga de todas, porque eran 70 kilómetros prácticamente, y era la etapa en la que no podíamos fallar. Yo
dije que tenía el mismo miedo que he tenido desde el principio. ¿Qué va a pasar en esta tercera? ¿Qué va a pasar con los kilómetros acumulados? Y me da miedo también lo bajo que tengo el umbral del sufrimiento. Entonces digo, me dará por tirar la toalla, a lo mejor ya no puedo más. Esta cosa de gente que siente placer poniendo el cuerpo al límite, pues no es mi caso. Había un montón de charcos, pero de cubrir hasta los, digamos, la parte de la transmisión de la bicicleta. ¿Sabéis la típica salpicadura cuando vas por la calle, pasa el coche y ¡zas! Te has vengado, o sea, eso ha sido una venganza. Ha sido sin querer, lo prometo. No tenía ningún sentido. ¡Ay, yo me he encarnado! La propuesta en común a posteriori ha sido esperarnos un poco en el primer avituallamiento a los compañeros, a Raquel y Arnau en este caso, y hacer el resto de ruta pues juntos. Estaban abrigaditos con unas mantas que no sabíamos qué había pasado. No, y en plan, ¿estáis bien? ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis roto algo? ¿Qué hacéis aquí con mantas? En el avituallamiento a Arnau le he visto muy subidito, con unos pompones, y digo, coño, así que nos hemos puesto a bailar los dos. Un poco descoordinados, pero ahí hemos estado. Al principio, pues muy buen rollete, contándonos cosas y tal, hasta que ya de repente ha empezado Raquel a motivarse en extremo. Nos ha dejado los tres con las patas tiesas. Casi al completo el equipo imparables. Y Raquel Lisbona tirando del equipo. Ha sido como un ataque de motivación, de energía. Pero nada, que es la última. Dale gas, que ya acabamos. Nos estábamos mirando los tres en plan, yo me quedo. La tía empieza a subir, pam, 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 pam. Eso que te notas como con mucha energía, con un power que dirías, oh. ¡Me ha pillado! ¡La energía! ¡Vamos! ¡Locomotora! Raquel me va a matar. Por si acaso, me tomo un gel. Y todos los corredores que teníamos por delante los pasábamos a una velocidad. Pero lijada total, quitada de pegatina. Todo en subida, todo. Y pues empezaba a apretar y empezamos a pasar gente. Por favor, que venga algo que haga que esta señora pare. Y decía yo hasta que pete. Digo, bueno, pues a ver si petas pronto, guapa. Gerson, quedan 20, dalo todo, no estás 20 ya. ¡Últimas pistas! ¡A darlo todo! Mola llegar a meta con la sensación de lo he dado todo. A tope, hay que llegar destrozado. Pero luego, que había sendero y aflojamos, porque en sendero no puedo correr. Y a partir de ahí, la segunda mitad de la etapa se ha convertido en sendero, sendero, sendero. Pero eso sí, cuidado, con alguna trampa. Porque había muchísima arena. Entrabas rápido en la curva y de golpe, ¡fua!, se te iba la rueda delante. Pero arena rollo Sáhara, ¿eh? O sea, arena de aquella de hundirte en la arena, que todo el mundo ahí atascado, caminando y tal. Veía la arena y ahí, pero que levantaba arena, o sea, derrapando en la arena y yo me cogía la risa. Cúrame todo. Y este hombre ha visto la camilla y se ha tirado, pero así, ¡bum!, para adentro. Claro, la doctora que estaba allí lo ha mirado como diciendo, tiene que ser grave porque se ha tirado de cabeza. You know, de siesta, yo veía la siesta con el de Tour de France. Pues ahí estaba yo durmiendo, entonces no aprendía.
No, es una siestecita. Yo le decía, una siestecita. Y yo ahí como... Estoy bien. Entonces ella rápidamente ha cogido un par de fármacos en spray y tal, le ha untado la espalda. Te pase lo que te pase, pues esto no te lo quita nadie ya. Además, la pobre no sabía si iba de broma, si iba en serio, le cambiaba la cara. ¿Está mal de verdad? ¿Estará bien? Se reía. Era una montaña rusa de emociones, la pobre. Y luego hemos conocido al pocholo de aquí. Mira, la mochila. ¿Mochila? ¿Limonchela? ¿Tienes de fiesta? La verdad es que es un tío muy majo y que ya va buscando mochilas por ahí. ¡Fiesta! ¡Mira, mochila! ¡A tope! Él, si está contento, funciona. Y si no está contento, ahí es cuando empieza a tener todo tipo de problemas. Empiezan los primeros fantasmas. ¿Por qué he venido? ¿Qué necesidad tenía yo de hacer esto? Con una etapa hubiera estado bien. Y vamos a ver cómo ejercicio mental hacemos para superar estos prácticamente 30 kilómetros que nos quedan. Luego se pone seria la cosa. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡El mar! Esto es una pasada. Ha sido brutal. Impresionante. La mejor llegada a meta que he visto en mi vida. O sea, el hecho de encontrarte desde un sendero de golpe en la arena de la playa... Con Esta el mar playa. enfrente... ¡Equipo! ¿Qué pasa? Casi me atrevo a decir que más subidón que el que tú has tenido antes. Todos los sentimientos afloran y uno se siente muy contento y de repente todo torna sentido. Entre las barritas, los geles, esos habituallamientos, la ayuda de Carlos anímica, ¿no? Todo eso se ha juntado ahí, de repente hemos superado ese desnivel, ha habido un clic que ha hecho que los últimos 20 kilómetros hayan sido una maravilla, la verdad. ¿Atentos a este pájaro? Que parece que te esté llamando a los matorrales. Qué simpático, ¿no? Qué bribón. Bueno, pues sí, busco estas cositas para entretenerme porque mi cabeza está diciendo, para. Creo que lo tenemos. Estamos a punto de llegar al último al último donde se bebe. ¡Oh, lo tenemos! Yo creo que hemos acabado en alto, ¿no? Ha sido llegar a ver el océano y aquello ha sido Bueno, un subidón. 1 kilómetro, 1 kilómetro. Un final apoteósico ahí con todos los compañeros de equipo, con el equipo técnico, con los demás que bici, todos ahí ha sido genial. Muy bien. This is for me. La experiencia genial de venir a Sudáfrica con Imparables de nuevo pues ha sido, como siempre, muy positiva. Con Dani otra vez positivamente, doblemente, porque es mi amigo. La única carrera que yo conozco con una infraestructura tan bien montada, con unos campamentos tan completos, una organización tan profesional y tal, es también en Sudáfrica, que es la Cape Epic. Pero esta, en cambio, es una carrera mucho más divertida, más fresca, más disfrutona, más enfocada a que te lo pases bien y no tanto a la competición pura y dura. Arnau tiene una paciencia de santo, entonces hemos ido muy bien. O sea, yo bajando iba lenta, él iba lento. Decía Arnau, pero corre tranquilo, no, que no sea que te caigas y pase algo. Salíamos tarde por mi culpa y no te quejabas, o sea, realmente. Tal como lo cuentas, no lo había pensado así. Una paciencia de santo. He superado un reto que yo tenía dudas de si conseguirlo o no. El hecho de viajar y con ese propósito de hacer deporte me parece genial. Bueno, que voy a empezar a depilarme, no te digo más. Esta es mi conclusión.
Sudáfrica. Ya nos vamos y no queremos irnos sin intentarlo, por lo menos el broche de oro de esta aventura, que sería ver las ballenas. Ya hemos visto un montón. Vino lo que quieras, pero ballenas ni una. ¿Queremos ballenas, sí o no? ¡Sí! Gerson es conocido como el Jacques Cousteau de Móstoles. Nos va a decir si lo que vemos es una ballena o es un atolón. Es la primera vez que monto en un barco, Carlos. Carlos, tú me has prometido ballenas y aquí no veo más que focas. De momento tenemos un montón de focas, una colonia enorme, súper bonitas. Que de momento de ballenas muy poquito, pero de focas nos estamos pegando un hartón. Hemos venido muy cerca de la costa. Aquí las olas ya dan un poco de respeto, la verdad, para ver si vemos ballenas, porque hemos visto como una mancha oscura, como un lomo. Yo es que ya no sé si me están mintiendo, mira que te digo. Porque curiosamente, justo cuando no he mirado, han dicho que ha saltado. Mira, ahí se ve un lomo. Gerson, ¿Dónde? lomo. ¿Dónde? ¡Ballena! ¡Sí! Oh, God. Yo soy madera patatas bravas, pero bueno. Buenísimo. Oye, vamos, Barbie montaña. Piquito de gorras. Ahí. Dale duro, Arturo. Dale duro. Dale, Arturo. Because I wanted to win the concurso de gritar. ¿Podría haber venido yo o Flo? No, porque bueno, Flo no, se le te vería deberías. ¿No te atreves a llevarlo en el programa? Hombre, claro que no. Claro que sí. Vas a ver, Alma. Nuestro campeón. Bye-bye. Follow. 600 people, so I need 50 rabbits, 50 kilos of rice, 2 kilos of saffron, 20 kilos of tomato. Oh my God. Mama, I need your help, please.